Muy buenas noches, hoy es lunes 23 de junio 2025, les saluda con mucho gusto Pamela Silva, muchas gracias por acompañarnos. En una noticia de última hora, el presidente Donald Trump acaba de informar que Irán e Israel acordaron un cese al fuego a partir de esta noche que podría ponerle fin a ese conflicto entre ambos países y en el que los Estados Unidos también participó, bombardeando las principales instalaciones nucleares en Irán, que hoy respondió lanzando varios misiles contra una base militar estadounidense en Qatar. Y tras intensas negociaciones, Trump ha confirmado que dentro de 12 horas esta guerra se consideraría terminada. Ahora vamos a conectarnos hasta Washington, D.C. con Pedro Rojas, que nos trae los detalles sobre este anuncio del inicio del cese al fuego entre Irán e Israel, que acaba de anunciar el presidente, y también cómo han sido las reacciones. Adelante, Pedro. Muy buenas noches. Adelante. Así es, buenas noches, Pamela. Es importante decirlo que esto ocurre en medio de un día muy agitado, luego de que Irán contraatacó esta base de Estados Unidos en Qatar con cerca de 14 misiles, de acuerdo a lo que ha indicado el propio presidente Trump, y luego de que Trump también reconoció que Irán le había indicado previamente a Estados Unidos que iba a llevar a cabo este ataque. Pero vamos a ir directamente a leer lo que dijo el presidente en su red Truth Social hace solo un poco más de 30 minutos. Él dijo lo siguiente: felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego en total en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales durante 12 horas, momento en el que cuál se considerará que la guerra ha terminado. Trump también ha dicho en este mensaje en su red social Truth Social que los dos países, tanto Irán como Israel, han acordado mantenerse o tratarse de manera respetuosa, sin agresiones, a partir del momento en que cesen las hostilidades. Y finaliza Trump diciendo que Dios bendiga a Irán, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga también al Medio Oriente y también Dios bendiga a Estados Unidos. Así que estas son las palabras del presidente Trump, un presidente que, insisto, ha estado muy activo. Hasta hace solo minutos estuvo en la oficina Oval, se retiró a la residencia, como sabemos. Él mañana va a estar viajando a Europa, específicamente a La Haya, allá en hablar justamente con los miembros de la OTAN, y conversar con ellos. Y de seguro el tema del conflicto entre Irán e Israel y el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo el día sábado va a ser el tema que va a dominar este encuentro. Ya escuchamos al secretario de la OTAN a primeras horas días de hoy diciendo que la acción estadounidense estaba dentro del marco de la ley, cuando sabemos que en el día de ayer todo fue bastante cuestionado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que definitivamente va a ser un día muy intenso el que le aguarda el presidente Trump el día de mañana. Viaje a Europa y además encuentro con sus homólogos de todos los miembros de la OTAN. Así que muchas cosas están pasando, pero lo cierto es que Israel anuncia que todavía va a continuar algunos bombardeos allá en Irán en las próximas horas. Así que este conflicto todavía continúa, al menos por las próximas horas. Según lo que ha indicado Trump, todo debería cesar en las próximas 12 horas. Además, es importante decirlo, Pamela, que en las afueras de la Casa Blanca se ha redoblado la presencia de agentes del servicio secreto, quizás como una medida de seguridad extra para proteger esta instalación y, por qué no, al presidente de la acción de posibles células dormidas que favorecen a Israel en Estados Unidos. El ambiente en Oriente Medio sigue tenso. Varias bases estadounidenses están en máxima alerta. Una de ellas es la base aérea Khalid Al-Alem en Kuwait. Vamos hacia este país con Horacio Rocha, quien tiene un poco más. Adelante, Horacio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Kuwait, donde durante el día la temperatura rebasa los 40 grados sin ningún problema, pero donde también la incandescencia de la región tiene a esta pequeña nación de solamente 5 millones de habitantes atrapada en esta guerra de enormes intereses, y en el caso de Irán, un régimen que está tratando de sobrevivir. Las últimas horas en realidad han sido vertiginosas. La crisis en Oriente Medio pareció alcanzar niveles que amenazaban con hacer combustión total. De pronto ahora Donald Trump parece ofrecer una salida con ese anuncio de un posible cese al fuego en las próximas horas, algo que de hecho parecía imposible hace también solo unas horas. Tan se vio atrapado Kuwait en ese torbellino provocado por el ataque y Qatar sobre las bases estadounidenses, que salió Kuwait en su defensa condenando los misiles y afirmando
afirmando que era un ataque contra la soberanía de Qatar. El mensaje de Kuwait es claro. Estados Unidos también tiene aquí bases militares y si atacara Irán aquí en las últimas horas, en estas horas antes del posible cese al fuego, sería considerado también como una afrenta a su soberanía. Y también como en otros países, Kuwait se vio obligado a cerrar su espacio aéreo por más de una hora, hora y media. Después lo volvió a abrir, pero esto demuestra la inestabilidad que se vive en el Golfo Pérsico. En las calles los sentimientos también son encontrados, son confusos. No hay duda de que Kuwait considera a Irán como un amigo con el que han tenido sus altibajos en las últimas décadas, de eso no hay duda, pero es una relación que funciona. Hay muchos iraníes viviendo aquí, kuwaitíes en Irán, pero también Kuwait es un gran aliado, no hay duda, con los Estados Unidos. También varias bases estadounidenses han estado en alerta máxima desde que el presidente Trump confirmó un ataque dirigido contra el sitio nuclear de Irán durante este fin de semana. Y con más detalles de estos ataques nos enlazamos en este momento con la periodista Elisabetta Piqué desde Israel, quien tiene más información. Elisabetta, muy buenas noches. Adelante. Gracias. Israel profundizó este lunes su guerra con Irán, atacando muchísimos objetivos militares sensibles y blanco también simbólicos en Teherán. El ataque ocurrió después de una nueva andanada de misiles lanzadas desde Irán contra objetivos aquí en Israel, que no causó muertos, sino algunos desperfectos eléctricos en el sur y algunos incendios en el norte. La Fuerza Aérea Israelí atacó muchísimos objetivos, rampas de misiles, nuevamente los accesos a la planta nuclear de Fordo, incluso la simbólica prisión de Evin, donde hay muchísimos detenidos políticos disidentes, cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria iraní. Más allá de estos ataques y los tonos triunfalistas del gobierno de Benjamin Netanyahu, crece la preocupación porque no hay una exit strategy de cómo y cuándo va a poder detenerse esta guerra que ya lleva más de 2 semanas y que está aterrando todas las noches y todas las madrugadas a la población, obligada a esconderse en los refugios cuando suenan las alarmas y sirenas. El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó hoy la zona de Rishon LeZion, una de las zonas dañadas por el impacto de misiles. Allí se reunió con vecinos cuyas viviendas fueron dañadas. Hay más de 8.000 personas que han tenido que ser evacuadas por los daños a sus viviendas. Benjamin Netanyahu les agradeció el respaldo, les prometió que iba a tratar de agilizar la burocracia israelí para que todos pudieran tener sus ayudas, y además dijo estar orgulloso por cómo está respondiendo el pueblo y la ciudadanía de Israel. Volvemos a estudios. La Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump reanudar las deportaciones rápidas de migrantes hacia terceros países, eliminando temporalmente la obligación de que puedan impugnar esta medida. Esto ocurre tras un caso en el que migrantes con antecedentes penales fueron enviados a Sudán del Sur porque no podían ser devueltos rápidamente a sus países de origen. Mientras tanto, los operativos de ICE se han intensificado y amplían a nuevos sectores laborales, con cientos de arrestos semanales en un clima de creciente tensión en las comunidades inmigrantes de todo el país. Aunque el gobierno afirma que se priorizan las detenciones de inmigrantes con antecedentes penales, las redadas afectan también a personas sin historial delictivo. Nuestro colega Salvador Durán nos cuenta un poco más. Veamos. ¡Firme nada! ¡Callado, viejo! Esta mañana, en el área de Marina del Rey, agentes federales fueron captados en cámara arrestando a inmigrantes, dando paso a la tercera semana de operativos migratorios en el sur de California. No tiene que contestar nada. El domingo también los uniformados se presentaron en un negocio de lavado de coches en Torrance, donde detuvieron al menos a 2 trabajadores. Pero el video que provocó gran indignación
es este, donde un jardinero en Santa Ana es detenido con lujo de fuerza por 4 agentes de la patrulla fronteriza. El inmigrante es Narciso Barranco, de origen mexicano y padre de 3 hijos, 2 que ahora sirven como infantes de marina de Estados Unidos, y Alejandro, quien es un veterano. Nos dijo que se siente furioso por lo ocurrido a su padre y que sería la reacción de cualquier ser humano. Alejandro logró hablar con Narciso, quien le dijo que le dislocaron un hombro y tiene moretones en todo su cuerpo. Su hijo ahora pide que se mejore el sistema para inmigrantes como su padre, quien puede iniciar un proceso a través de sus hijos militares. Inmigración, por su parte, dijo que Narciso intentó agredir a los agentes con una herramienta. Por otra parte, grabar imágenes en los operativos puede salir muy caro. Vea cómo en esta detención los agentes federales golpean a Arturo Hermosillo en su camioneta. El ciudadano estadounidense afirma que se detuvo a filmar el operativo de ICE en Pacoima, cuando los agentes le dijeron que estaba interviniendo y lo intentaron bajar de la van. Él resiste, pero termina en el suelo y detenido. Lo que pasó cuando llegué, me dijeron que me saliera, que me fuera, y le dije, no, yo estoy grabando, yo quería mirar que no estaban abusando a esta mujer, que no la estaban pegando o lo que sea, que quería mirar lo que estaba pasando. Él afirma que es inocente, pero los expertos advierten que hay que tener cuidado. Una persona particular no tiene la autoridad de parar un arresto legal o un arresto punto, es decir, eso es un proceso, es decir, si te vas a meter, te van a arrestar. Tiene que estar preparado para las consecuencias. Por ahora, Arturo busca representación legal, mientras espera la decisión del gobierno federal sobre los cargos que podría enfrentar. El futuro de Kilmar Ábrego García continúa siendo incierto. Una jueza de Tennessee ordenó la liberación del inmigrante salvadoreño acusado de tráfico de personas mientras que espera su juicio federal. Sin embargo, es posible que sea detenido por las autoridades migratorias y deportado antes de comparecer ante la justicia. Claudia Ramos tiene la información y nos amplía. El futuro de Kilmar Ábrego García sigue siendo uno de incertidumbre. El salvadoreño que fue deportado por error y que el gobierno de Donald Trump regresó a Estados Unidos ahora enfrenta cargos por presunto contrabando de personas y una jueza en Tennessee ha ordenado su liberación mientras espera el juicio por ese caso, pero el gobierno federal pone resistencia. Ella dice que lo tienen que dejar salir. El problema es este. Él se encuentra en detención federal por los crímenes que tienen contra él o las alegaciones que tienen contra él. Pero si lo van a dejar salir es otra batalla, porque también el sistema de migración es quien ahora lo tiene detenido. El Departamento de Justicia fue quien apeló la orden dada por la jueza federal en Tennessee, quien denegó la solicitud del gobierno para mantener bajo custodia a Ábrego García. La magistrada sostiene que el tribunal le dará al inmigrante el debido proceso que se le garantiza, pero también reconoce que su fallo es más un ejercicio académico porque es probable que ICE lo detenga. Vamos a ver exactamente cómo enforzan la orden, no solamente contra el sistema federal, pero contra el sistema de migración. Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su familia y contaba con una protección de deportación desde 2019, fue deportado por error en marzo y su caso se convirtió rápidamente en un estandarte de la lucha por los derechos de los inmigrantes frente a la ofensiva migratoria del presidente. Sobre los cargos de tráfico de personas, Ábrego García se ha declarado no culpable mientras permanece detenido.